Bueno, Roberto, buenos Genial. días. Muchas gracias por el contacto con Antena Libre. Hola, ¿cómo están ustedes? Bien, bueno, la idea era charlar con vos un poco a la luz de lo que está sucediendo desde hace un poquito más de un mes con el pueblo, las comunidades mapuches, aquí en la provincia fundamentalmente, eh, sobre las violencias que se están ejerciendo. Estaba leyendo, no me acuerdo bien si fue en el 2017 que lo publicaste, este libro, El miedo a la violencia, y hay varias cuestiones ahí que vos planteás que se pueden aplicar a este tema. Pero empezando con la violencia que están ejerciendo los medios de comunicación, los concentrados, los hegemónicos sobre todo, que ha llevado a niveles, o sea, no es nuevo, sabemos cómo se manejan, sabemos los intereses que siguen, en muchos casos son intereses económicos, apoyos a empresarios, pero se ha llegado a niveles realmente por ahí impensados para un país que se supone que vive en democracia, en una república. O sea, periodistas que por ahí ocupan espacios importantes, por ejemplo, llamando a la caza o a la cacería de mapuches. Otros medios hablando de terrorismo mapuche, de células terroristas que pretenden quedarse con la mitad del país. O sea, aparte con la connotación que el término terrorismo tiene aquí en Argentina. ¿Qué reflexión, cómo analizás esto? Sí, claramente esta práctica son mecanismos de terror mediático, ¿no? Como estuvo denunciando la Confederación Mapuche. Quizás la primera reflexión es que hay una teoría que habla del pánico moral, ¿no? Y dice que para construir un enemigo, el enemigo tiene que ser el adecuado, ¿no? Y un enemigo adecuado es el que tiene pocas herramientas para defenderse, ¿no? Porque tiene escaso capital simbólico, como pasa en nuestra sociedad, que lamentablemente hay unas fuertes miradas eurocéntricas, ¿no? Entonces tienen también escaso poder mediático para poder defenderse, que es lo que le pasa también a los pueblos originarios. Entonces, en esta lógica de la teoría del pánico moral, la construcción de determinado chivo expiatorio, lamentablemente ahí hay una búsqueda, ¿no? Claramente de construir un discurso mediático que coloca a un sector social en ese lugar como el responsable de nuestros conflictos y construye esa idea de chivo expiatorio. Y me parece que ahí también se juega algo que plantea la agenda setting, ¿no? Cuanto mayor es la distancia con el fenómeno, más poder tienen los medios para manipular esa agenda, ¿no? Porque en el caso, digamos, porque estamos hablando de esencialmente, ¿no? Digamos, del Grupo Clarín, un periodista del Grupo Clarín que construyó un discurso claramente estigmatizante y discriminatorio en la ciudad de Buenos Aires, para personas que no tienen contacto con la temática en profundidad, con la temática mapuche, con la cosmovisión mapuche, con la diversidad y heterogeneidad que hay dentro del pueblo mapuche. Entonces, me parece que también ahí hay algo donde también todo este discurso se vuelve profundamente funcional, ¿no? Yo cuando vi el informe de la Nata, no veo nunca, la verdad, que el programa de la Nata, pero cuando vi el avance me lo mandó un periodista, un colega que estaba preocupado por el avance, porque ya el avance era claramente discriminatorio y estigmatizante, y nada, ahí se podía ver, ¿no? Digamos, en ese informe, lo primero que me vino a la cabeza fue, los que tienen algunos años se van a acordar, en la década del 90, esa revista cuando hablaba la primera, que hablaba de la invasión silenciosa, ¿no? Como que lo primero que se me vino a la mente tenía que ver con eso, ¿no? La construcción de un enemigo, ese enemigo, digamos, cómo esa construcción de enemigo nos construye una agenda que nos corre quizás de otros problemas. También podríamos pensar por qué aparece, preguntarnos, ¿no? ¿Por qué aparece esto ahora? ¿Por qué se busca discutir esto ahora? Cómo también en ese informe de la Nata, quien tuvieron la desgracia de verlo, uno puede ver que hay una construcción donde vinculan, ¿no? Se construye la idea como si fueran los mapuches asociados a la violencia, asociados al terrorismo y la vinculación con el kirchnerismo, ¿no? Entonces hay ahí como una línea argumental. Y después lo otro que me llamó la atención del informe
es que el informe no se sostiene por ningún lado, se contradice en muchos momentos, es de un nivel de desprolijidad incluso, más allá de que uno puede decir que está frente a un discurso discriminatorio y estigmatizante, es llamativo lo poco serio que es el informe. En el avance ponen un mapa de toda la Patagonia con la bandera mapuche, y después ponen otro mapa con otro recorte distinto en el programa, es decir, hay un nivel de, digamos, de desprolijidad, de poco serio, ¿no? Digamos, de panfletario en el discurso, que, que lo peligroso y lamentable, ¿no? Es la incidencia igual que tiene ese discurso, ¿no? Digamos, entonces, también es eso, si es tan poco serio el informe, ¿por qué se hace? Claramente no persigue una finalidad informativa, no persigue realmente una preocupación sobre algún hecho vinculado a la situación del pueblo mapuche, sino que lo único que buscaba es un informe que es netamente panfletario, y lo peligroso y lo problemático es que con el poder que tienen estos grupos de comunicación que ocupan posiciones dominantes, que tienen la capacidad de legitimar otros tipos de violencias, ¿no? Digamos, por lo menos son discursos que van a generar las condiciones de posibilidad y a legitimar otro tipo de violencias que son mucho más complejas y graves, ¿no? Así que la verdad que sí que es muy preocupante. Vos sabés que hablando del informe de la Nata, que por otro lado acá en la región lo transmitió Canal 10, el canal que se supone que es de todos, obviamente Claro. sabemos que lo manejan los gobiernos de turno. Con respecto a este informe, nosotros estuvimos hablando y escuchando a través de algunos medios de allá de la zona con dos de las integrantes del pueblo mapuche, de la comunidad mapuche, de una de las comunidades mapuche que están en el acampe, ahí en Puente de Ternero, haciendo el aguante, tratando de controlar de alguna manera para que no se ejerza más violencia. Y nos contaban que fue el equipo de Canal 13 y lo único que hicieron, no escuchaban lo que ellas les decían, le estaban permanentemente hostigándolas o hostigando a algunos miembros de la comunidad para que hagan reacciones. Eso es lo que buscaba, para que algún Claro. integrante de la comunidad reaccione y después pueda mostrar, miren, estos son los mapuches de los que nosotros estamos hablando. Ataque a la libertad de prensa, ataque a los medios, ataque. ¿Sí? Bien, pero no sé si es tu pensamiento, pero quizás mucho de esto no hubiera pasado si el gobierno provincial hubiera tratado el tema de otra manera. ¿Sí? O sea, Eh, sabemos muy bien nosotros la posición del gobierno provincial, antimapuche, de la Etinet, en adelante por lo menos. claro. Pero evidentemente este apoyo a los intereses económicos, empresarial, a sentirse impunes en alguna manera. ¿Por qué? Porque manejan parte, por lo menos, del Poder Judicial, y aparte se siente respaldado por un sector de la oposición, de las que fueron aliados en su momento, por más que lo nieguen, fueron aliados en su momento, como son Bullrich, Pichetto, te puedo nombrar hasta Bernie también. Claro. Esa es la otra violencia, la violencia institucional, pero que alcanza niveles muy elevados. Sí, 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 sí. Sí, y una violencia institucional que lamentablemente se inscribe, que vienen sufriendo los pueblos originarios, puntualmente el pueblo mapuche, ¿no? Hace muchísimos años. A mí me parece interesante un concepto que plantea Diana Lenton, que dice que hay un genocidio y también hay una realización después simbólica de ese genocidio, ¿no? Que es, me parece, lo que sigue estando presente hoy por hoy como discursos que va legitimando otras violencias. Y en relación a lo que vos planteabas, también yo pensaba, digo, que lo planteó la Confederación Mapuche, ¿no? Que justamente este año se tiene que discutir la prórroga de la ley 2660, ¿no? Que declara la emergencia en la posesión de tierras de los pueblos originarios, ¿no? Entonces, también este informe se da en un contexto particular, ¿no? Donde pareciera buscar legitimar, por un lado, una violencia institucional y también, digamos, la vulneración de los derechos de los pueblos originarios, ¿no? Porque viene a determinar de legitimar determinadas políticas. Eh, yo, en lo personal, me parece que en esto, ¿no? Si partimos de la base que en este territorio se desarrolló un genocidio, como dan cuenta, ¿no? Digamos que se buscó exterminar un pueblo, hubo campos de concentración, se mató población civil, hubo personas que fueron sometidas a situación de esclavitud, y todo eso ocurrió en la mal llamada conquista del desierto. Entonces, si hubo un genocidio,
y hoy por hoy tenemos la realización simbólica de ese genocidio, que implica que miles de integrantes de ese pueblo negaron sus raíces, negaron su idioma, negaron su cosmovisión para poder sobrevivir. Contrariamente a lo que está pasando, ¿no? Lo que deberíamos tener es un Estado que genere políticas reparatorias, ¿no? Que pida disculpas por ese genocidio y que vea la forma de desarrollar estrategias para fortalecer a esos pueblos y fortalecer en la recuperación de su cosmovisión, ¿no? Digamos, y, y plantearlos también y el reconocimiento también de sus autonomías, ¿no? Que también nos cuesta un montón esto de ponernos en el lugar de, digo, de poder escuchar también lo que nos están diciendo esos pueblos. Pero bueno, lamentablemente estamos en un momento muy complejo, me parece, donde hay una derecha que como discurso fue ganando terreno. Me parece que el resultado también de las últimas elecciones, por más que fueron pasos, por más que no definieron nada de lo concreto, muy poco de lo concreto, sí legitimó determinadas miradas, ¿no? Digamos, determinados discursos de derecha, discursos racistas, que en algún punto estaban presentes en la sociedad, pero me parece que en este contexto como que encuentran mayor legitimidad. ¿Vos pensás o creés, Roberto, que a la luz de todos estos hechos, está bien, hay mucho de ignorancia, vos lo decías, yo quisiera saber cuántos habitantes de la capital federal conocen realmente o saben algo de los pueblos originarios, sobre todo los pueblos mapuches, y si nos remitimos los que somos más grandes, o quizás todavía pasa lo que les enseñan, lo que les muestran en las escuelas, realmente la conquista del desierto como una gran campaña que permitió, bueno, ya sabemos todo lo que se ha hablado, no reconocimiento en general, pero la aceptación sin más que tienen de estas cuestiones, y uno nos ve en, en las opiniones, en lo que aparece en los comentarios en los medios como Clarín, como Perfil, como La Nación, como la prensa que llegó a vincular, no sé si lo viste, el terrorismo mapuche con los montoneros, bueno, despropósitos increíbles, pero hay gran parte de la población que lo asimila por un lado, otra que le es indiferente. Pero a lo que voy es, ¿vos creés que la derecha en general, en todo el mundo, pero acá en el país, ya no es tan derecha, sino que es ultraderecha? O sea, digo por las actitudes y la violencia que se tiene. O sea, muy cercana al fascismo, al nazismo, ¿no? O no sé cómo calificarlo. Y lamentablemente me parece que hay un sector que sí, y se está empezando a instalar como un discurso dominante, ¿no? Después también lo que creo que ocurre, esto que planteaba, ¿no? La teoría de la espiral del silencio. Cuando una opinión se instala como supuestamente mayoritaria, quienes están en contra de esa opinión tienden a callarse por miedo al aislamiento, ¿no? Y quienes están a favor de esa opinión tienden a, digamos, a expresarse con mayor seguridad. Yo creo que estamos como un poco en ese fenómeno, ¿no? Digamos, como me parece que estamos en un momento donde ese discurso racista que estaba presente en nuestra sociedad, ¿no? Porque recordemos que hay una matriz cultural que viene incluso de esa dicotomía que planteaba Sarmiento de civilización o barbarie, ¿no? Donde la civilización era ese mundo europeo y todos nosotros, ¿no? Los gauchos, los pueblos originarios, éramos la barbarie, ¿no? Entonces, como que esa dicotomía racista que coloca a algunos sectores en ese lugar de subhumanos, ¿no? Porque no tienen los mismos derechos que los demás, las demás personas, sigue estando presente en algún punto, ¿no? Eh, y creo, volviendo al contexto actual, que en este momento, frente a este primer resultado electoral, ¿no? Digamos, de estas PASO, que no deja de ser como una encuesta ampliada, sí encontraron esa legitimación, entonces empiezan a ganar mayor visibilidad, ¿no? Pero claramente, como vos decís, me parece que lo que ganaron más visibilidad es esta derecha que tiene claramente esos contenidos racistas, digamos, que están claramente en contra de perspectiva de derechos, ¿no? Que insisto que hay algo de eso presente, incluso que estaba, yo acá me lo había notado como dato, ¿no? Estaba presente en el discurso mediático, porque los monitoreos de la Defensoría del Público, por ejemplo, dan cuenta que el tópico pueblos originarios es el menos tematizado, ¿eh? 0,2% de las noticias que se generan en la Ciudad de Buenos Aires, que lamentablemente consumimos en todo el territorio, tienen que ver con el tema pueblos originarios, 0,2%.
Y muchas veces esas noticias incluso son noticias que estigmatizan a los pueblos originarios. Es decir, por un lado están invisibilizados, es decir, no sabemos, si es por el discurso mediático, no sabemos nada de esa cosmovisión, y cuando aparecen en los medios, habitualmente aparecen asociados a un hecho de violencia, ¿no? Entonces, como hay, digamos, hay una matriz cultural racista, ¿no? Que tiene que ver con nuestra historia, y estos discursos fortalecidos por el discurso mediático de estos grupos de comunicación concentrados, que obviamente hoy encuentran, hay una expresión política que los exacerba, ¿no? Y lamentablemente esos discursos racistas, como bien señalabas vos, digo, no son patrimonio exclusivo, si se quiere, de Cambiemos, el PRO, ¿no? Digamos, lamentablemente tienen anclaje también en otros sectores, así que me parece que hay una batalla cultural muy fuerte que tenemos que seguir dando, ¿no? Ahora, Que Roberto, la ley de medios, sí, 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 no, perdón. sí, sí, dale, con la ley de medio que me interesa. Una ley de medio que se No, ve abandonada, sí. la ley de medios que abrió algunas puertas, ¿no? Digamos, en esto de pensar que garantizar el derecho a que pueblos originarios tengan radios, se les reserve, ¿no? Una parte del espectro, y que costó muchísimo, cuesta muchísimo, y hay muchísimo ahí para seguir desarrollando, ¿no? Donde esas comunidades puedan tener también, hablar en voz propia, ¿no? No ser hablados por otros. Lo que pasa, claro, en una desigualdad de relaciones de poder, ¿no? Que es muy compleja. Claro. Una última preguntita, Roberto. Hablando de todas estas cuestiones, uno recuerda lo que sucedió con los jóvenes, este, con todo el proceso que vivió el país, con la dictadura genocida cívico-militar, con el que se vayan todos y demás, la desmovilización de los jóvenes, que vos le hablabas a un joven de política o de político, de partido político y demás, disparaban directamente. Después, con un trabajo que, esto es una opinión personal, realmente impresionante, el kirchnerismo logró que los jóvenes volvieran a movilizarse y mucho. Y en este momento uno encuentra que hay un sector de la juventud, que calculo que antes también existían, pero por ahí llegan a extremos de apoyar a personajes como Milei. Yo te lo digo, no solo por lo que uno ha escuchado y ha leído, sino, bueno, yo trabajo con chicos también, y por ahí escucho azorado lo que opinan, porque he visto chicos con perfil donde tienen la foto de Milei y le he preguntado el por qué, sin meterme obviamente a opinar política ni partidariamente, por una cuestión de que uno es docente, el otro es el alumno, y no estamos sobre ese tema. Pero realmente no solo me llama la atención, sino que preocupa que un personaje de estas características, yo le diría hasta de esta calaña, pueda calar en un sector de los jóvenes. Mm. Sí, yo creo que termina expresando ese discurso de la antipolítica, ¿no? Digamos, porque creo que no sé si, me parece que el fenómeno Milei, digamos, va a tener ahora, tiene como esta espuma y después me da la sensación, quizás estoy equivocado, espero que no, pero creo que eso va a ir bajando y decantando, que hay gente que votó a Milei como en la crisis del 2001, que esa crisis política también tan fuerte, como votaban a Clemente, ¿no? Digamos, en Buenos Aires como fenómeno, yo estaba viendo allá y era un fenómeno, mucha gente ponía la figura de Clemente como una forma de rechazo, ¿no? Digamos, me parece que tiene que ver con ese discurso antipolítica e incide, ¿no? Lamentablemente está claro que el discurso de la antipolítica tiene que ver con defender lo establecido, ¿no? Una sociedad desigual, una sociedad donde se concentra la riqueza y se profundiza la desigualdad. Así que la única herramienta que tenemos para transformar la realidad es la política y es involucrarnos más en la política. Creo que en el discurso de la derecha, o ponerse una hipótesis, ¿no? Creo que es más funcional a la lógica comunicacional actual, ¿no? Me da la sensación, en la lógica comunicacional actual, donde se prima la lógica de las redes sociales, de los TikTok, de el discurso superficial, efímero, en pocos caracteres, de alto impacto, creo que la derecha tiene mayor facilidad para adaptar su discurso a eso, ¿no? Digamos, como ejemplo se me ocurre decir que hay que meterlos a todos presos, ¿no? Para hablar de la inseguridad, o hay que matarlos a todos, es algo que es más fácil de decir, de explicar y de transmitir, que si vos querés explicar una política transformadora de seguridad
o políticas inclusivas en los sectores populares. Es mucho más fácil explicar el discurso de derecha en la lógica comunicacional actual, el discurso estigmatizante que apela a lo emotivo muchas veces, que apela a los prejuicios, que cuando uno quiere explicar un discurso político que tenga otro nivel de profundidad. Y porque de hecho, si uno ve el discurso de Milei, navega en esa superficialidad, ¿no? Digamos, de hecho quedó en claro en el debate que se hizo en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Cuando le hicieron alguna repregunta no sabía, no podía salir. Es decir, navega en esa superficialidad que es la lógica, me parece que predomina en las redes sociales en la actualidad. También creo que ahí en la lógica, la situación de la pandemia hizo que el discurso mediático y el discurso de las redes sociales fuera lo que creciera en relación a los vínculos interpersonales. Yo ahí tengo una expectativa de que ahora que se están abriendo los espacios, que estamos recuperando el espacio público, que eso permite que las organizaciones populares, los clubes de barrio, las ONGs, los militantes populares, los comedores, no sé, las mutuales, todas esas redes que también hacen a la comunicación popular, vuelvan a recuperar cierto protagonismo que me parece que con la lógica de la pandemia habían perdido, ¿no? Y me parece que ahí está también, si se quiere, los espacios de acumulación de poder popular. Así que yo que siempre veo el vaso medio lleno, tengo mi expectativa puesta en eso. Roberto, te agradecemos muchísimo la posibilidad de charlar, de que la audiencia de alguna manera charle con vos, analizando todos estos temas que tanto nos preocupan. Muchas gracias. No, al contrario, un placer. Muchísimas gracias a vos.